Casi 13 años dando cursos en las prisiones para reducir la violencia. Trabajé muchos años acá en Argentina, como 3, 4 años, haciendo pabellones de convivencia pacífica. Después, por el impacto que tuvo esto que dimos aquí con un amigo, con Julián, que fue el que me trajo a esta ciudad, me convocaron de México, un programa que hubo en México, para dar curso a unos 9.000 internos en Islas Marías. Nos dio muy buen impacto lo que generamos ahí, entonces el interesado por aquel entonces, el maestro Patiño en México, quería probar que si este curso funcionaba en una de las prisiones más peligrosas, de la gente más peligrosa, que era Ciudad Juárez, ¿no? Entonces me dijeron si estaba dispuesto ahí, digo, obviamente dije que sí, entonces salimos en avión, fui a conocer Ciudad Juárez y me interesó mucho, o sea, todos estaban como, primero te dicen, no, todo lo que pasaba, la gente que vivía ahí, que había personas que tenían 150 homicidios y todo lo que está pasando en México, ¿no? En el año 2002. Y para mí me fue como muy impactante, sí, yo quiero dar curso aquí. Tuvo como muy buen impacto también, más de lo que esperaba en Ciudad Juárez, llegó al gobierno, eso como vieron el cambio, ¿no? Porque yo decía, por ejemplo, que los internos de ahí eran como soldados, como que no aplaudían, no se reían, que solamente recibían orden y qué sé yo, ¿no? Los motines que se armaban ahí eran muy duros, muy fuertes, muy peligrosos, de 50 muertos para arriba, todas esas cosas. Entonces, tuvo muy buen impacto y bueno, entonces ahí seguí 2012, 2013 y en Ciudad Juárez, bueno, después se terminó porque cambió de gobierno y bueno, regresé a Argentina y bueno, 2017 volví a retomar de vuelta en México, hice un programa en México como de 6 meses con el mismo grupo de internos y bueno, tuvo un mejor impacto todavía porque antes se daba curso de 5 días y empecé 5 días un grupito, se terminaba ese grupo, otro grupo, pero esta vez se hizo uno de 6 meses como muy fuerte ahí y bueno, funcionó mejor que todo. Después de 13 años de haber dado en prisiones, como que ya cerré ese ciclo y quiero como la parte de reducir la violencia, pero en la sociedad, porque lo que pasa en las prisiones obviamente se traslada a la sociedad, ¿no? O sea, se supone que las prisiones son para reinserción social y desgraciadamente eso no sucede. Por eso estamos como estamos, ¿no? Bueno, con un evento que me ha tocado vivir, con violencia de género, como que yo creo que quiero cerrar el ciclo de eso, de la gente, porque me pasaba, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que recorría toda la ciudad, que Ciudad Juárez es como un cementerio, ¿no? Donde están todas las tumbas de las mujeres que han matado y qué sé yo, y después entrar adentro de la prisión y darle curso a gente que estaban con 60, 70, 100 años de prisión por haber matado a esas mujeres. Entonces había algo que como que no me cerraba, o sea, es lo que me tocó, pero también, y la otra parte, después, bueno, de tantos años, como que me di cuenta de que todo lo que he hecho me ha servido de experiencia y utilizar eso como para poder generar algo. Bueno, Juárez, porque mi amigo Julián me dijo de Juárez, pero en realidad vengo para Pigüé. Necesito reconstruir una historia ahí de un hecho de violencia que sucedió hace 25 años y bueno, vine para eso, para hablar con gente que ha conocido, a un chico que conocí en aquel entonces, 25 años atrás, que también sufrió mucha violencia, y eso fue lo que me generó hacer el camino de instructor como para disminuir la violencia, por toda la violencia que he visto que ha sufrido este chico y varios chicos más, ¿no? Y siempre la idea de como, ¿por qué siempre voy a hacer a otros países pudiendo hacer algo acá en mi país? Como que me sentía un poco molesto por eso, ¿no? Haber trabajado en varios países, Costa Rica, Centroamérica, Brasil, y no hacer nada en la Argentina, como está la Argentina hoy, ¿no? Entonces, esta es la idea que tengo ahora. Y bueno, necesito contar como esa historia, que está muy fuerte, lo que se ha vivido ahí, y como para que la gente tome conciencia de la violencia que se genera en las prisiones, esa violencia se traslada a la sociedad, ya sea que el victimario ha sido que tenía, o el violento o el violentado, esa gente en algún momento sale a la sociedad. Y esa violencia que se genera ahí adentro es lo que se desparrama y lo que está pasando hoy en Argentina y en todas partes del mundo. Para mi forma de verlo, por mi experiencia, la peor pandemia que se está expandiendo a niveles
impensable la violencia, ¿no? La idea es hacer un documental de lo que realmente es la violencia, de cómo se vive, de cómo se siente, de cómo se traslada de la prisión a la sociedad y cómo sigue después, cómo desencadena todo eso. Y bueno, el documental es hacer eso como para que la gente tome conciencia. La idea es reconstruir la historia en Pigüé, recabar todos los datos posibles, hacer esa historia de la violencia que lo llevo durante 25 años, ¿no? La primera vez que lo empiezo a contar, pero tiene mucho que ver de ahí cómo fui como haciendo el camino para disminuir la violencia, ¿no? Prácticamente me dediqué toda la vida desde aquel entonces a la fecha a hacer algo para reducir la violencia. Primero en las cárceles y ahora quiero como volcarlo a la sociedad, ¿no? Para poder ayudar a las personas.